It is Friday afternoon. It's Space Cafe Spain time. Our brand new first Space Cafe Spain by Isan Paris will begin soon. As always, we appreciate your participation and your ongoing feedback. We will learn and improve based on your feedback, and so that's very, very valuable for us. I'm Thorsten Kriening, publisher of Spacewatch.global, and we are a Switzerland-based online platform for information in and about space and new space activities in a geopolitical context. With Isan, we found a great friend and a wonderful host for our outreach in Spain and the Spanish-speaking regions. I know many of you are already familiar with our website, our bi-weekly or daily newsletters, and the Space Cafe podcast. The last episode, released on Wednesday this week, featured Mahsa Esfandabadi, if I'm pronounced it correctly, about how we design our environment in outer space. Another great podcast episode if you want to build your house on Mars or things like that, and it's available on all major podcast platforms. We also keep our fan shop open online for you to support us actively to become a space watcher. The edition one has cool items for you, your friends, and the ones you love, and your support is needed to keep our work alive, and we do that for you. If you have missed any of our previous web talks, we have an archive on our website, in the events section, and on YouTube. We will host our Space Cafe Spain live regularly, and with that, my job is done, and also the English is done, and I'd like to hand over to your host in Barcelona today, Isan. Over to you. Thank you very much, Thorsten. Muchas gracias. Saludos a todos los espectadores. Soy Izan Peris. Esta tarde, soy vuestro anfitrión en el primer Space Café España. Arrancamos la serie de Space Café España con un momento muy intenso para la industria. Venimos con muchos contratos, con inversión en empresas emergentes e incluso recientemente con el anuncio de la creación de una nueva agencia espacial que va a centralizar y aunar un poco toda la industria en nuestro país. Con ello, muchas cosas que discutir y muchos temas que esperamos que os sean de interés. Tengo el placer de tener hoy conmigo a Carlos Entrena, fundador y director general de Plus Ultra, empresa con sede en Madrid y a la que tendremos hoy el placer de conocer en más profundidad. Muy buenas tardes, Carlos. Un placer tenerte en el primer Space Café España. Hola, Ethan. Muchas gracias y el placer es mío de estar aquí y gracias por invitarme a participar. La verdad es que es un placer ser el primero de las series del Space Café España, sobre todo en español. Así que tengo muchas ganas de la discusión de hoy. Genial. Empezamos de lleno. Bueno, para la gente que no conozca, ¿no? Bueno, Carlos, empezamos un poco. Cuéntanos, ¿no? ¿Quién eres, ¿no? ¿Qué camino has seguido, ¿no? ¿Cómo se llega a ser fundador de una empresa del espacio en España, ¿no? Vale. Un camino largo, ¿no? A ver, nunca recto, ¿no? Sí, nunca recto y siempre con muchos recovecos. Pero bueno, por comenzar por el comienzo, yo estudié física en Granada y luego pues me fui a Alemania a hacer un máster de física allí y pues allí vi que la física en verdad pues no era lo que yo me quería dedicar toda la vida. Es algo muy interesante, me gustó mucho estudiarlo, pero me apasionaba mucho más el tema espacial. Además, eso era como 2013, que era cuando empezó a haber las empresas de minería espacial, empezaron a anunciarse, empezó a haber mucho bombo de lo que es la economía espacial. Y bueno, pues fue un tema que me apasionó desde el principio, así que me dediqué a intentar entrar todo lo posible. Y ya en 2013 decidí, bueno, yo tengo que trabajar en esto. Y desde entonces pues lo he intentado de varias formas. Estuve un tiempo intentando buscar trabajo como ingeniero, no lo conseguí. Luego fue cuando decidí ir a ISU, al curso de verano en Ohio que hicimos juntos. Luego hice el máster y desde ahí ya pues sí que conseguí entrar en lo que es la industria espacial más por la parte de negocio, ¿no? Por la parte de mercado y sobre todo de estrategia de mercado, que es un poco la que estaba abandonada porque pues todo el mundo se iba a la parte técnica, a la parte de ingeniería, ¿no? Y las empresas fallaban porque la parte del negocio no la tenían nada clara. Y entonces, pues después de ISU, con ISU conseguí hacer unas prácticas en la NASA de un verano. Y ya de ahí fue cuando decidí dedicarme a la parte de negocio.
Estuve un tiempo haciendo consultoría con algunos startups espaciales, sobre todo estudios de mercado y demás. Luego pude entrar en McKinsey & Company, que es una consultora, pues, la top del mundo, donde aprendí pues prácticamente todo lo que sé de gestionar una empresa a nivel top management y de tratar con stakeholders y de implementar proyectos y demás. Y ya desde ahí fue cuando conseguí por fin entrar en la industria espacial en una empresa alemana en Múnich, ¿no? Que se llama CleoConnect. Eh, pero bueno, pues CleoConnect empezó a ir mal, problemas con los inversores en los cuales no vamos a entrar ahora. Y, y bueno, pues ya como vi que el tema lunar empezaba a tomar tracción, empezaba a tomar carrerilla y yo tenía la espineta clavada de, bueno, en algún momento me gustaría hacer mi propio proyecto, que no sea solo proyectos de otros y demás, pues me tiré a la piscina básicamente, me volví a Madrid y empecé con la empresa. Así que fue un poco tirarse a la piscina, pero bueno, parece que por ahora van las cosas bien. Bueno, un camino muy interesante, como decíamos, nunca en línea recta, ¿no? Pero Sí, una experiencia muy interesante que imagino te ha servido de mucho para arrancar Plus Ultra, ¿no? Tu empresa actual, sí. que, bueno, cuéntanos un poco, ¿no? A los espectadores, ¿a qué se dedica Plus Ultra? Desde luego, pues Plus Ultra Space Outposts quiere ser, bueno, es una empresa de infraestructura espacial, ¿vale? Nuestro objetivo es ser la espina dorsal de la economía espacial, pues proporcionando servicios que sean facilitadores para otras empresas y que faciliten el desarrollo de la economía lunar que sea sostenible con el tiempo, ¿no? Es decir, nuestro objetivo no es ser en ningún momento, pues, otra empresa más que vive a base de contratos con las agencias espaciales. Nuestro objetivo siempre ha sido muy comercial, de dar un servicio comercial. Y ahí fue donde llegamos a la conclusión de empezar a trabajar en comunicaciones, ¿no? Nuestro primer proyecto es una constelación de satélites en la Luna para dar servicio de comunicaciones y de navegación. Y este proyecto lo elegimos porque pues era el primero que iba a ser viable comercialmente. No, ya existen los clientes, aunque todavía no están volando, pero empezarán a volar a final de este año. Ya existen todas las tecnologías, ya existen sistemas similares en la Tierra y, y bueno, esto es algo que había ido viendo también poco a poco, pues desde que estuve en las prácticas en la NASA, trabajando con otras empresas, haciendo mi propia investigación y sobre todo en CleoConnect donde estuve, que trabajábamos en una constelación de satélites para la Tierra, pues ahí ya vi que todas las tecnologías existían, ¿no? Entonces, pues nuestro plan es montar esta constelación y con esto lo que queremos dar es servicio global en la Luna de comunicaciones y de navegación, mejorar en 2 órdenes de magnitud tanto la velocidad de conexión como la precisión de navegación y con esto facilitar el acceso a la cara oculta, a las zonas con agua de los polos y sobre todo facilitar operaciones complejas como pues operaciones con rovers, operaciones de carga y descarga, incluso misiones tripuladas, ¿no? Dado que damos conexión continua, que ahora mismo no existe. Y bueno, llevamos trabajando ya un año, desde 2 personas que éramos los fundadores, pues ahora mismo tenemos un equipo de 9. Ha sido completamente autofinanciado. Tenemos el diseño preliminar completado, participamos en el Mullet Initiative de la ESA, que fuimos uno de los finalistas, y ahora pues estamos a punto de cerrar la primera ronda de inversión, que nos permitirá lanzar nuestro primer satélite a final de 2023. Perfecto. Mencionabas una mejora de 2 órdenes de magnitud a nivel de conectividad en la Luna, ¿no? Para los que no estén familiarizados un poco con el tema, ¿de qué orden de magnitud estamos hablando? Sí, Eh, pues estamos hablando de pasar como de 1 mega por segundo a 100 megas. Es decir, estamos hablando de pasar del Internet que teníamos en casa a principios de los 2000 al que tenemos ahora. Y todo eso, pues, sin desarrollar ninguna tecnología porque todas existen, ¿no? Y en cuanto a navegación, pues estamos hablando de una precisión de 2 kilómetros a una precisión de 20 metros. Es decir, no es tanto como el GPS de aquí, pero sí que es, pues, como cuando inventaron los relojes de precisión para navegación de barcos, que cambia mucho la cosa, ¿no? El saber dónde estás con precisión de metros. Y, y bueno, también tiene otras ventajas el sistema, porque ya que estamos más cerca, pues podemos usar antenas más pequeñas, los clientes necesitan menos potencia para conectar con nosotros. Facilita también todo el proceso de diseñar una misión, dado que ya te puedes olvidar de tu segmento terreno y nosotros lo gestionamos completamente.
Pero bueno, son una serie de mejoras que la verdad es que todo el mundo que va a la Luna las quiere. Claro, al final podríamos resumirlo que que os vais a convertir en el primer operador de telecomunicaciones en la Luna. Eso es. El primer operador de Al menos telecomunicaciones y la privado. primera red. Eso es, el primero privado. Y bueno, si todo va bien, puede que incluso el primero de verdad, porque pensamos lanzar antes incluso que los programas que tiene la ESA. Y sobre todo la primera red interplanetaria, porque al final lo que hacemos es extender el Internet a la Luna. Y que un astronauta esté allí y pueda pues, conectarse a Netflix en sus ratos libres. Genial. ¿Y cómo se enfrenta esto desde un punto de vista privado, ¿no? Desde un punto de vista comercial? ¿Qué modelo de Mm. negocio tiene una red privada en la Luna? Pues al final un poco como aquí, ¿no? Como suele decir, está ya todo inventado. Entonces, eh, nosotros al final lo que vamos a hacer es hablar con todas las empresas planean misiones a la Luna, que hay más de 100 misiones planeadas para los próximos 10 años. Más de 100 es prácticamente el doble de los que ha habido en toda la historia. Y, y bueno, pues para cada misión le cobramos una tarifa plana, básicamente una tarifa plana para el acceso y al final funcionamos pues como un proveedor de Internet normal y corriente por satélite. Ahí no hay ningún secreto. El principal reto será el conseguir que pongan nuestras antenas en sus sistemas, que eso será pues desde un punto de vista técnico un problema y es un poco lo que es la gente un poco más reticente, porque no es como cambiarte de proveedor en tu casa, que llegan, te cambian el router o a lo mejor ni eso y ya está, ¿no? Es decir, estamos hablando de eh, que si falla el router, pues se cae una emisión de 200 millones y, y ahí tenemos una responsabilidad importante, ¿no? Entonces ese será el principal reto desde un punto de vista privado y sobre todo la credibilidad, ¿no? Porque al final hay gente que todavía piensa que este tipo de proyectos, si no los hace una empresa, una agencia espacial o una empresa gigante como Airbus o SpaceX, que no se pueden hacer. Pero eso no es verdad. De hecho, una empresa pequeña seguramente sea muchísimo más ágil en el diseño, seguramente pueda alcanzar un diseño más eficiente, más barato, porque no tenemos ataduras ni geográficas ni con otras sociedades ni nada, y podemos elegir los mejores sistemas al mejor precio. Y si otra empresa lo intenta hacer, te puedo dar un ejemplo. Nuestros satélites estamos estimando que serán de unos 400 kilos y Surrey, SSTL en Reino Unido, que están trabajando en un sistema similar, sus satélites son de 1 tonelada. Es decir, estamos hablando de que para hacer lo mismo necesitan 2 veces y media de infraestructura, con lo cual los costes te explotan. Eh, el luchar contra esa falta, contra ese escepticismo quizás de la gente ante una empresa privada pequeña, sobre todo, es lo que está siendo más difícil, pero poco a poco vamos convenciendo. Mencionabas un tema interesante, ¿no? Que al final el estado de la técnica obliga un poco a que esos clientes, ¿no? Esos usuarios de vuestro sistema o por extensión de cualquier sistema de comunicación en la Luna vayan a requerir un hardware especializado, ¿no? Digamos, Ujú. un hardware de recepción especializado. ¿Hacia dónde se mueve la industria en este sentido? Hay, digamos, algunos estándares que se están proponiendo al final, ¿no? Un poco por analogía al mundo de las telecomunicaciones terrestres. Ujú. Digamos, ¿va a haber algún tipo de estandarización para evitar un poco ese monopolio digamos, ese problema desde un punto Sí. comercial, ¿no? Donde obligas al cliente a casarse contigo Ujú. para toda la misión? Estándares hay. Los hay definidos por la ESA o por la NASA más bien en cuanto a protocolos, en cuanto a pues qué bandas de frecuencia puedes utilizar y demás. Nosotros la novedad que tenemos es que usamos una banda de frecuencia que en la Luna hasta ahora no se usaba, que es la banda Ka, que se está empezando a usar, por ejemplo, Starlink. Bueno, usa la KU creo, OneWeb también, pero usan la Ka también para dar algunos servicios. Otras constelaciones como Telesat también van a ir solo con Ka, pero eso en la Luna hasta ahora no se ha hecho. Entonces, los estándares existen, nosotros queremos utilizarlos porque en parte de nuestra filosofía es que queremos facilitar el acceso a todos los demás y eso implica pues usar estándares y hacerlo fácil para todos unirse, no el crear tu propia burbuja y operar ahí, ¿no? Entonces, nuestro principal reto es el cambiar de banda. Que esas bandas no se usan para conectar desde la Luna a la Tierra porque pues, básicamente está muy lejos y haría falta bastante más potencia y sobre todo la atmósfera suele interferir bastante. Sin embargo, nosotros, como vamos a estar allí, no va a haber atmósfera de por medio, vamos a estar mucho más cerca, pues podemos usar esas antenas que se han desarrollado ahora en banda Ka para dar un servicio mejor, ¿no? Al final eso también creará un poco de
casamiento, ¿no? Con los clientes, pero bueno, es decir, creemos que es la banda más útil para este tipo de servicios, por eso también se está utilizando en la Tierra y que es cuestión de tiempo que el resto de proveedores, el resto de la competencia que esté trabajando en eso, lo empiece a usar también, porque al final es cuando puedes dar la mayor velocidad con la mayor eficiencia en cuanto a tamaño de la antena, peso, potencia y demás. Muy interesante. Al final, bueno, bandas de alta frecuencia, ¿no? Que nos permiten también esos cambios en órdenes de magnitud en la conectividad. Eso es. Precisamente, o sea, ¿qué posibilita, ¿no? esta nueva capacidad, o sea, respecto a la infraestructura actual, ¿no? O sea, al final, ¿qué tipo de clientes o digamos, qué usuarios Claro. vais a buscar, ¿no? para ese tipo de servicio? Pues nosotros lo que facilitamos, bueno, facilitamos dos cosas. Lo primero es el acceso a toda la Luna, porque ahora mismo solo se puede ir a la cara cercana, que es la que vemos de la Tierra, porque la radio pues no va alrededor de la Luna. Necesitas un repetidor en algún sitio, ¿no? Es igual que cuando estás entre las montañas pierdes cobertura del móvil o de la radio, pues en la Luna pasa exactamente igual. Entonces, facilitamos acceso a la cara oculta y a la cara y a los polos, que son las zonas más interesantes desde un punto de vista tanto económico como científico. El facilitar acceso aquí a coste reducido, pues nuestra idea es que esto empiece a catalizar lo que es acumular ya operaciones y actividades en la superficie, que eso también lo facilitamos dando mayor capacidad de navegación y mayor capacidad de comunicación. ¿Y qué tipo de actividades estamos hablando? Pues empezamos ya con prospección de recursos en la Luna, pues mucho más fácil operar un rover, operar cualquier tipo de vehículo robótico cuando tienes conexión continua y cuando tienes un ancho de banda que te permite tener pues 4 cámaras 4G transmitiendo continuamente. Y estamos hablando de prospección, estamos hablando de manufacturación. Una empresa con la que hemos hablado ya son Lunar Resources en Estados Unidos, que están trabajando con un contrato de la NASA en construir un telescopio en la cara oculta de la Luna con recursos lunares. Y luego, obviamente, pues misiones tripuladas, ¿no? Es decir, misiones tripuladas que pueden operar con un ancho de banda bajo, porque al final, pues en la época de Apolo, pues el ancho de banda que tuvieran en 1969 nos parecería ridículo ahora mismo, ¿no? Pero en verdad, pues por tema de seguridad y también por tema de eficiencia de las misiones, es mucho más interesante que tengan un servicio como el nuestro para comunicaciones, ¿no? Entonces, una vez que ya nuestro sistema esté en marcha y permitamos empezar este tipo de actividades más avanzadas en la superficie, es cuando se crea el mercado para tener ya servicios en la superficie y ahí es cuando nosotros pasaremos a extender nuestra infraestructura a la superficie lunar, que de ahí viene la parte de outposts de la empresa, ¿no? Es decir, nosotros queremos establecer la infraestructura que permita dar servicio. Al final, nuestra visión a ese largo plazo es tener un aeropuerto en la Luna, ¿no? Pues un aeropuerto aquí ni maneja los aviones, ni son los dueños de los negocios que operan allí, pero al final pues te dan toda la pista de aterrizaje, todos los servicios necesarios, te dan todas las instalaciones, toda potencia, agua, todo lo que damos aquí por hecho en la Tierra, que en la Luna hay que construirlo desde cero. Y eso es nuestro objetivo a largo plazo, ¿no? Entonces empezamos con comunicaciones, esto habilita actividades avanzadas en la superficie y esas actividades crean el mercado para que nosotros empecemos a tener infraestructura en la superficie. Muy interesante. Al final, muchísimas aplicaciones, ¿no? que puede facilitar, ¿no? una tecnología como esta. Hablamos de dos grandes grupos, ¿no? Por una parte, actividades comerciales, por otra parte, actividades de exploración, actividades científicas, ¿no? Al final, esta conectividad y sobre todo la comunicación, la cobertura global, nos va a dar acceso a explorar zonas que no conocemos a día de hoy. Eso es. Las científicas, sobre todo, les interesa la cara oculta. Que no la han visitado, obviamente las zonas de los polos, porque tienes el agua, tienes los picos de luz permanente. Eso también, pero en final las zonas más interesantes desde un punto de vista geológico, o lo más interesante desde un punto de vista geológico es sacar muestras de zonas muy alejadas entre sí para tener una visión más global de la Luna. Ahora mismo nuestra visión de la Luna se basa en las pocas misiones Apolo que fueron a sitios muy similares. Y nuestras teorías sobre la formación de la Luna y sobre su composición y su evolución se basan en 4 puntos que tenemos. Entonces, al final, desde un punto de vista, eso es lo que más interesa. Al final, las misiones científicas, lo que estamos viendo es que casi todas están
empezando a utilizar proveedores comerciales para llegar a la Luna, ¿no? Entonces, al final se mezclan un poco ambas aplicaciones. Tenemos una serie de empresas que son las del Commercial Lunar Payload Services, los servicios de carga lunar comercial, que es un programa de la NASA, y estas empresas tienen tanto misiones exclusivamente comerciales como misiones pues, sponsorizadas por la NASA con un objetivo más científico de desarrollo tecnológico para habilitar más misiones en adelante, ¿no? A nosotros nos da igual qué misión. Nosotros al final queremos dar una capacidad que sea además transparente y es decir, que la gente llegue allí y se conecte como si se conectara al Internet de su casa, y a nosotros nos da igual qué tipo de datos o qué tipo de aplicaciones utilicen, obviamente dentro de lo ético y lo moral. Tampoco queremos aquí apoyar a nadie a poner bombas nucleares en la Luna, pero Esperemos que no pase. sí, esperemos que no. Pero bueno, pues por el momento esa es nuestra idea, ¿no? Usar tanto unos como otros. Y al final, como los proveedores de los alunizadores son literalmente 10 empresas, pues esos serán nuestros principales clientes. Fantástico. Hablábamos de aplicaciones, pero imagino que también, digamos, habrá cierta competencia, ¿no? Respecto a estos servicios. Hemos visto, mencionando también iniciativas públicas, ¿no? Como la Moonlight, que anunciaba recientemente la ESA, digamos, los consorcios, ¿no? Para estudios precisamente de infraestructura en esta dirección. La NASA en Estados Unidos, y me imagino que muchos otros países también emergentes, ¿no? Como China, India, estarán proponiendo cada uno, digamos, cierta infraestructura, ¿no? O cierta redundancia, Sí. tal como vemos en la superficie terrestre y también en órbita terrestre, ¿no? ¿Cómo es ese escenario de competencia? Sí. Pues bueno, yo creo que la mejor analogía es la órbita terrestre, ¿no? Porque lo estamos viendo que hay una serie de empresas privadas que montaron sus sistemas y luego llegan instituciones nacionales o supranacionales, como ocurrió en China o como está ahora la Unión Europea, haciendo estudios para montar sus propias constelaciones de órbita baja con fondos públicos, ¿no? Pues aquí estamos viendo un poco similar. Por el punto de vista privado, hay 4 empresas ahora mismo en todo el mundo que estamos compitiendo por el mismo mercado. Todas están en Europa, curiosamente. No sé por qué se ha dado la situación, pero ha ocurrido que todos estamos en Europa. Yo creo que es porque Europa se siente un poco detrás en la carrera espacial, después de ver ya a Estados Unidos pues reutilizar cohetes primero, lanzar las primeras misiones privadas al espacio primero, están a punto de lanzar los primeros alunizadores privados, las primeras estaciones espaciales privadas, y en Europa estamos mano sobre mano. Pues yo creo que al final hemos sido varios los que hemos llegado a la conclusión de que, bueno, pues el hueco que queda entra por comunicaciones, ¿no? Y ahora mismo estamos 4 empresas, somos el único bueno, no, hay 2 startups y luego una empresa pequeña italiana y una empresa grande en el Reino Unido, que es SSTL. Y luego aparte, pues hay iniciativas públicas, ¿no? Hay iniciativas públicas porque al final las agencias espaciales no se terminan de fiar en ciertos sitios, sobre todo en Europa, no se terminan de fiar de la iniciativa privada y piensan que este tipo de proyectos pues, son demasiado complejos y que necesitan la magia de la agencia espacial, sea lo que sea eso, ¿no? Nunca lo he tenido muy claro qué magia aportan ellos. Los ingenieros son los mismos al final. Entonces, del punto de vista público, lo que tenemos es principalmente en Europa la iniciativa Moonlight de la ESA, que es para construir un sistema similar, ¿no? Es decir, básicamente quieren dar un servicio de comunicaciones y de navegación en la Luna. Ellos dicen que quiere que sea comercial, pero bueno, después de haber participado en la competición, después de haber sido finalistas, que hubo 4 finalistas de 24 candidatos inicialmente, y al final no nos dieron el contrato, pues el principal feedback fue por ser una startup, porque decían que no teníamos la experiencia como empresa. Pero bueno, yo empiezo a dudar un poco de qué es lo que consideran comercial por allí, ¿no? Es decir, yo lo que veo comercial es que pues haya un operador que proporcione el servicio y que si la agencia espacial es un cliente más, pues sea eso, un cliente más, pero no sea parte de la operación o parte del diseño ni nada por el estilo. Pero bueno, en verdad esa iniciativa es única a nivel mundial. Lo que vemos en otros sitios, por ejemplo en Estados Unidos con NASA, la NASA definió una iniciativa que llamaron LunaNet,
pero LunaNet es más como una serie de estándares para poder interconectarlo todo. Entonces ellos al final, lo han dicho muy desde el principio, no van a dedicarse a la parte de comunicaciones. Quieren que eso sea desde un punto de vista comercial y ya lo han empezado con una iniciativa que han llamado el Near Space Network, que son comunicaciones hasta 2 millones de kilómetros desde la Tierra, lo quieren hacer puramente comercial. Ya hemos empezado a hablar con ellos, les encantó el sistema y LunaNet es el marco en el que se encuadra todo eso, que te dice qué estándares tienes que usar, qué protocolos tienes que usar para conectar, qué frecuencias, qué tipos de servicios puedes dar, etcétera, ¿no? Y al final lo que quieren ellos es que sea todo perfectamente compatible, tanto la parte orbital, como sería la nuestra, como la parte de superficie, que la están trabajando con Nokia, como cualquier otro tipo de segmento de comunicaciones, pues el terreno o la comunicación desde la Luna hasta la Tierra o incluso cualquiera que ellos pongan por sí mismos en la superficie lunar, ¿no? Entonces yo creo que esa es la forma adecuada de hacerlo, ¿no? Al final la Agencia Espacial es un organismo público y no tiene que jamás va a poder dar un servicio comercial, porque no es una empresa comercial, no es su objetivo. Una empresa comercial funciona de forma completamente distinta. Tienes que estar mucho más orientado a minimizar costes, a maximizar beneficios, a tratar con tus inversores. No tienes que preocuparte tanto por la parte política, cosa que una agencia espacial pues sí que están muy atados en la política, porque al final su presupuesto viene de allí. Entonces la NASA, dedicándose a ser un cliente más que un proveedor, al final facilita que se desarrolle una industria que luego más adelante le reducirá sus costes y no le hace competencia desleal, porque al final, pues si tú haces competencia con fondos públicos a fondos privados, los fondos públicos son mucho mayores. Eso es un pozo sin fondo de dinero, sobre todo a nivel europeo, que la Comisión Europea dice, bueno, pues el Banco Central se pone a imprimir un poquito más y no pasa nada, ¿no? Entonces, la verdad es que en Estados Unidos están siendo mucho más pragmáticos con todo el tema lunar y por eso van por delante. O sea, al final es un programa marco, ¿no? Al igual que la NASA ha hecho con otras iniciativas, ¿no? Como transporte a órbita baja lunar, como lo está haciendo ahora también con transporte a superficie lunar, ¿no? Que hemos visto que una adjudicación a SpaceX, con Blue Origin también, digamos, altamente, ¿no? Involucrado. Entonces, precisamente por esa línea, ¿no? Vemos que un poco los operadores más tradicionales, ¿no? O menos tradicionales, como pudiera ser Starlink o como pudiera ser Hispasat, por ejemplo, que creo que ha quedado finalista también en la parte de Moonland Initiative, ¿no? Operador de comunicaciones español. ¿Cuál es el rol de los operadores en todo este escenario, ¿no? Al final, son empresas que están acostumbradas más o menos a dar servicios, ¿no? A operar infraestructura en órbita. Veremos una constelación Starlink en la Luna en breves. ¿Cuál es su rol? Pues desde luego que es una posibilidad. A ver, nosotros hemos estado hablando también con operadores de órbita geoestacionaria, operadores satelitales como Hispasat, por ejemplo. Lo que ves es mucho escepticismo, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a un mercado mucho más seguro, mucho más certero, como es el de geoestacionaria, porque al final las antenas parabólicas las tenemos en las casas desde hace décadas, ¿no? Entonces lo conocen muy bien, saben perfectamente cómo es el mercado, saben cuánto van a ser sus ingresos, cuánto van a ser sus costes, sus márgenes, y prefieren moverse en ese mundo familiar, ¿no? En el momento en que empiezas a hablar de la Luna, pues piensan que viene este lunático aquí a decirme de negocios más allá de nuestra órbita, ¿no? Pero bueno, pues ya están empezando a ver que hay interés, que hay mercado y que podrían ellos también utilizar su infraestructura actual en la Tierra para expandir sus operaciones más allá de lo que son órbitas terrestres, ¿no? Entonces, ya en Moonlight vemos operadores como SES que están participando, Inmarsat, Hispasat al final se unió también a un consorcio. Vemos también interés por operadores, por ejemplo, JSAT en Japón. Y Starlink yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Al final, yo creo en verdad el principal problema que tiene Starlink es que no tiene capacidad para poner tantos satélites en órbita lo suficientemente rápido. Es decir, si incluso lanzando 60 y una vez por semana, es que no les da tiempo. Entonces, yo creo que eso será el principal reto que tengan ellos si quieren llegar allí. Pero, por ejemplo, OneWeb o los mismos fabricantes de satélites para esta gente, como son Airbus o como son Thales
para Telesat, pues es posible que vean la oportunidad, ¿no? Yo lo que también veo es que los operadores tradicionales y las empresas grandes todavía no se atreven con el ambiente lunar. Lo ven demasiado incierto, lo ven demasiado dependiente en fondos públicos y sobre todo creo que han visto demasiados comienzos falsos, ¿no? Porque en verdad, pues desde el 89 no sé cuántos planes lunares ha habido ya, creo que este es el cuarto y todos se han cancelado, ¿no? Entonces, este yo creo que es el primero que cambia de administración y cambia de presidente de Estados Unidos y no se cambia y no se cancela. Entonces, bueno, están empezando a darse cuenta un poco de que va a haber una oportunidad, de que se pueden llegar a entrar ahí, pero yo creo que van tarde. Van tarde porque al final los primeros que lleguen, el mercado no va a ser muy grande, y los primeros que lleguemos y que tengamos ya pues la capacidad de conectar con los clientes, aunque sea todo con sistemas estandarizados, estaremos en una posición muchísimo mejor que cualquiera que quiera venir y que tarde 5 o 6 años más en lanzar un satélite, ¿no? Desde luego, la verdad que el space, la carrera, ¿no? Una vez más, por la comercialización Eso de la es. Luna, esta vez parece que viene más de la mano privada y pueda, ¿no? Como muchos dicen, we're going to stay, ¿no? This time to stay. Claro. O sea, esta vez no va a ser digamos, una etapa pasajera, sino que pueda ser una etapa que dé cierta permanencia, ¿no? A la actividad sobre la Luna. Eso es. Sí, yo creo que eso es lo que trae también el capital privado, porque al final el capital privado busca un retorno, no busca simplemente ir por ir. Alguno habrá que financie una misión para poner su banderita y ya está, pero eso no van a ser la mayoría, ¿no? La mayoría pues querrán un retorno y para eso necesitas pues una actividad continua que te permita amortizar tu inversión sobre el tiempo, ¿no? Si eres un estado, pues te da igual, cancelas el proyecto y ya está. Te importa bien poco. Sí, sí, precisamente, ¿no? En lo que va de año hemos visto, ¿no? Inversiones en numerosas startups, un poco la parte de capital, al menos aquí en startups del espacio españolas, ¿no? Ujú. Hemos visto a Atlantis con una entrada muy fuerte de Nagas, 14 millones. Pangea Aerospace ha anunciado recientemente también 3 millones fondos públicos, privados, compañeros de Ujú. Eni también, Satellites, hay ciertas empresas, ¿no? En lo que va de año que han conseguido, digamos, asegurar parte de financiación para esos tipos de proyectos. ¿Cómo se financia una empresa del espacio, ¿no? O más concretamente, ¿cómo se financia la La primera red nuestra, ¿no? privada de Ujú. Sí. comunicaciones? Em, pues con mucha paciencia. Yo creo que yo creo que eso es lo primero. Em, a ver, hay que ir a fondos privados. Eso yo creo que es fundamental, porque al final los fondos públicos tienen mu- mucha tendencia a dárselo siempre a los mismos, porque pues confían en ellos, son empresas con décadas de experiencia y va a ser muy difícil que ocurra como pues que una agencia espacial le dé una inversión a una startup, una inversión considerable, no más allá de 50.000 euros para empezar a poner la web y los servidores y 4 cosas más en marcha, ¿no? Es decir, lo que vimos, por ejemplo, con el tema de Space Debris, que la empresa esta, se me olvidó el nombre, en Suiza recibió un contrato de la ESA de 70 millones, era una startup, Clear Space. Sí. Clean Space, eso es, o Clear Space. Eso dudo que se repita muy frecuentemente. Todo el mundo esperaba que fuera pues un inicio de una etapa más abierta a startups, pero yo creo que eso fue una anomalía y que no se va a repetir mucho. Entonces, al final lo que hay que hacer es ir a fondos privados y hay que explorar muy bien qué fondo tienes que ir, porque al final son proyectos muy distintos de lo normal, ¿no? Cuando uno se mete a ver cómo funciona el Venture Capital y demás, todo el mundo quiere Facebook, todo el mundo quiere algo que pues un chaval de universidad ha montado en su tiempo libre y que le dan, pues nada, le dan 4 duros y ponen ya servidores y empiezan a tener ingresos, ¿no? Eso con un proyecto espacial no pasa. Un proyecto espacial necesita una inversión muy importante de capital al principio que amortizas durante tiempo, ¿no? Es decir, en el caso de una red de satélites como la nuestra, pues de cualquier proyecto de satélites, tú sueles tener una inversión inicial muy grande que amortizas durante 10 o 15 años. Y eso hay muchos fondos que se sale de sus proyecciones, ¿no? Porque necesitan devolver el dinero a sus socios o a sus inversores pues en un plazo menor o porque simplemente pues tiene demasiado riesgo, ¿no? O va a tardar demasiado en crecer. Entonces,
Nosotros hemos tenido suerte en este aspecto. Pues bueno, suerte también, mucho buscar y mucho hablar habremos hablado como con 500 fondos y hemos encontrado un inversor que estamos ahora en negociaciones para cerrar nuestra primera ronda de inversión y al final ha sido lo que es un family office, ¿no? Es decir, ha sido pues una familia que tiene una perspectiva mucho más a largo plazo, mucho más estratégica y que ha visto en nosotros una oportunidad para empezar a establecer su presencia en la industria lunar, ¿no? Y empezar desde el principio con nosotros y han decidido apostar. Eh, pero claro, yo creo que eso también, el atractivo lunar no lo tiene cualquiera. Una empresa espacial, sobre todo las de satélites, que ya empieza a haber muchas, de constelaciones de satélites pequeños y demás, pues al final lo que hay que hacer es ver la forma de optimizar tu caso de negocio para lo que buscan los inversores, ¿no? Pues eso lo vemos, por ejemplo, en empresas como Spire, que al final lo que hacen básicamente es data analytics, ¿no? Su constelación es secundaria, es una fuente de datos, pero ya está. Eh, También lo hemos visto con empresas como Planet, que al final pues tienen que ir más a las data analytics o tienen que ir a satélites más grandes y al final se han fundido de dinero importante. Y bueno, y también con empresas como, pues muchas de las empresas que empezaron a desarrollar alunizadores, que empezaron a levantar mucho dinero y luego pues no pudieron seguir porque pues era un proyecto muy a largo plazo, ¿no? Entonces al final lo que hay que hacer es minimizar el desarrollo, el tiempo de desarrollo, que eso también lo hemos hecho nosotros y hemos ido a algo que ya existe en todas las tecnologías, es decir, no tenemos que estar 5 años desarrollando nuestros sistemas y hacer una demostración en órbita y tal, no, vamos a usar sistemas comerciales y minimizar también el tiempo que tardas en empezar a tener ingresos, ¿no? Aún así, la mayoría de los inversores se te echan para atrás, ¿no? Porque no entienden el negocio, no entienden la industria, les da un poco de miedo. Hay mucha gente es decir, también todo el mundo te evalúa respecto a sus expectativas, ¿no? Pues si dicen, no, yo soy un inversor tecnológico, pero estoy acostumbrado a invertir en cosas de machine learning que no tiene nada que ver y que es un modelo de negocio completamente distinto, pues las métricas que te piden son distintas y al final como no lo entienden, pues no quieren, ¿no? Entonces hay un trabajo, por un lado, de optimizar tu modelo de negocio y tu modelo de empresa y por otro un poco de evangelización, ¿no? De educar a los inversores, de decirle, oye, que yo no estoy chalado, que esto funciona así y que aunque no tengas un retorno de 200% en el primer año, pero puedes tener un retorno muy importante del 500% en 10 años, ¿no? Y el riesgo no es exagerado y demás. Entonces, por eso digo que hay mucha paciencia. Es decir, nosotros intentamos levantar una primera ronda cuando empezamos el año pasado para contratar un par de primeras personas, de ingenieros y demás, y eso no había manera, porque todo el mundo decía que estábamos muy lejos de tener ingresos y qué tal. Y al final lo que decidimos fue, pues, encontramos un equipo de gente que le encantaba el proyecto, es decir, básicamente le vendimos el proyecto a los ingenieros nuestros y, y al final pues nos hemos podido autofinanciar, ¿no? Y desde ahí ya, una vez que ya hemos avanzado un año, tenemos un diseño preliminar, que tenemos las primeras cartas de interés, que ya no está tan lejos los ingresos, pues ya es mucho más fácil venderle la historia a un inversor, ¿no? Y que no se quede tan loco. Sí, no, precisamente lo que decías, ¿no? El tema de la paciencia. Al final, la mayoría de inversores, ¿no? Pues, Sobre todo el capital privado, pues en otras industrias esperan retornos entre 3 y 5 años, ¿no? Al final, cuando ujú, estás en una empresa de software, empresas de biotech, ¿no? Por ejemplo, los tipos de desarrollo son mucho menores. ujú, Claro, en el espacio podemos estar, ¿no? Dependiendo del segmento en el que te muevas, ¿no? Desde lanzadores a satélites a servicios o operaciones. claro, Pueden pasar años hasta que tengas un prototipo funcional para demostrar que la idea existe y tiene sentido, ujú, ¿no? O sea, al final, eso es. eh, ¿dirías que les falta paciencia en general a los VCs? ¿Les falta paciencia o les falta conocimiento sobre la industria? Que yo creo que en este caso van Yo creo que les ligados. falta mucha paciencia, porque pues eso es el efecto Facebook, ¿no? Es que todo el mundo quiere ser Facebook, todo el mundo quiere pues un retorno de por mil en cuestión de 2 años, pero eso fue una anomalía que yo creo que no tiene sentido, ¿no? Además, se ve mucho en empresas que parece que lo único que hacen es inflar la valoración y jamás llegan a tener ingresos, y, pues como se vio con WeWork, ¿no? Que llegaron a una valoración de no sé si fue de 11.000 millones y se hundieron un 90% de la noche a la mañana. Yo creo que eso también es culpa de la impaciencia que tienen muchos inversores, de la impaciencia esa por tengo que maximizar la valoración independientemente de que esté construyendo un negocio que sea sostenible en el tiempo, ¿no?
Y a ver, esa forma funciona, pues funciona muy bien con web, funciona muy bien con marketplaces, que eso le encanta. Es decir, si tú pones a ver fondos de inversión, todo el mundo quiere un marketplace de software as a service. Pero eso no funciona nada bien con cualquier cosa que implique un desarrollo de hardware, ¿no? Es decir, un desarrollo de algo físico ya, no digamos ya si tienes que desarrollar la tecnología desde el principio. Es decir, nosotros solo tenemos que montar el satélite. Pero si ya nos tuviéramos que poner a desarrollar la tecnología de los láseres y demás, pues olvídate, es decir, el retorno es mucho más a largo plazo, ¿no? Lo que hay que vender un poco más es pues la visión a largo plazo, ¿no? Es decir, cuando eres una empresa como la nuestra, a lo mejor el primer proyecto tiene unos retornos relativamente lentos, pero una vez que estás ahí, pues eres la base de una nueva economía, ¿no? Eres la base de un nuevo océano azul en el que puedes posicionarte para maximizar tus beneficios en todas las ramas. Es decir, una vez que estemos dando comunicaciones, pues nos será súper fácil ir a la superficie. Una vez que estemos en la superficie, pues todo persona que quiera ir a la Luna, toda empresa que quiera ir allí, tendrá que pasar por nosotros, ¿no? Y al final pues es un poco lo que los inversores ignoran. Es decir, todo el mundo quiere ser Facebook, nadie quiere ser Telefónica o Cisco, ¿no? Pero al final, si Facebook desaparece mañana, nos da igual. Si mañana desaparece Telefónica y toda su infraestructura, pues se acaba un poco la economía, ¿no? Si desaparece el Internet. Pues esto es un poco igual. ¿Qué prefieres ser? ¿El niño bonito que explota y a los 2 años desaparece, pero ya ha salido el inversor inicial con un retorno muy grande? ¿O prefieres ser una empresa que al final sea pues una espina dorsal de una nueva economía que sea muy sostenible en el largo plazo y que dé muchísimos retornos, pero claro, en el largo plazo, que hay que tener paciencia? Entonces yo creo que eso es cada uno con su filosofía de empresa y en el sector espacial, de empresas de las primeras, poquitas, es decir, no hay muchas opciones. No hay que intentarse enfocarse más a lo segundo y a construir para, para crear esta economía más allá de la terrestre con nuevas oportunidades de crecimiento y capturar esas oportunidades de crecimiento. Pero lleva tiempo. Desde luego, pues bueno, desde aquí, desde Space Café, pedimos paciencia a los inversores que nos estén escuchando, si hay alguno, porque el espacio requiere tiempo y hacer las cosas despacio con buena letra, ¿no? Al final es un Sí. poco... nos vamos ya al último tema antes de empezar el turno de preguntas, que estoy viendo que están dando alguna pregunta, ya para un poco, ¿no? Acabar esta conversación fantástica que estamos teniendo, un poco, ¿no? Con el título de esta conversación, ¿no? Space Café Spain. ¿Qué rol tiene nuestra industria en todo esto, ¿no? Al final, como decíamos al principio, estamos en momentos donde hay un punto ciertamente transformativo, ¿no? Desde el punto de vista europeo, donde España, digamos, no sé si por vergüenza o por otro fenómeno, no ha sido una potencia, ¿no? Como otros países como Francia, Alemania. ¿Qué rol tiene nuestra industria para jugar, ¿no? En la economía cislunar, que es lo que te concierne más de cerca? Sí. A ver, yo no estoy de acuerdo en que España no ha sido una potencia. Yo creo que España sí que ha sido una potencia espacial, lo que pasa es que no somos muy de escaparate, ¿no? Es decir, no somos como los franceses que tienen su cohete o como los alemanes que pues la misión Rosetta de la ESA decían básicamente que era suya. Eh, pero España, sin embargo, pues es el 11º país con más satélites de todo el mundo. Tenemos el 5.º operador de satélites más grande del mundo y tenemos participación en todas las misiones a Marte. Es decir, todas las estaciones meteorológicas que hay en Marte son españolas, ¿no? Y ya eso sin mencionar pues todos los componentes que se fabrican en España, todos los diseños de misión que se hacen en España, todos los pues centros de operaciones que hay, pues de Deimos, de GMV, de la misma ESA, de la misma NASA. Entonces, en España un poco lo que pasa es que la industria está muy fragmentada. No hay un gigante como Airbus o Thales, de hecho fueron absorbidos las empresas de aquí por ellos, y al final pues esas empresas se asocian con Francia y con Alemania, y bueno, pues Telespacio se asocia con Italia. Pero al final, pues uno va a Alemania y lo que ve allí son empresas alemanas con ingenieros españoles, ¿no? Y uno va a la ESA y hay un montón de ingenieros españoles, y entonces las capacidades están. ¿Qué pasa? Que no le hemos dado mucha visibilidad y no le hemos dado mucha publicidad. Ahora quizás que se ha empezado a hacer la Agencia Espacial Española, que se anunció ayer, pues quizás cambie, aunque me da un poco de miedo, porque puede que promuevan la industria nacional o puede que decidan
dar financiación a los grandes otra vez, ¿no? Y entonces estamos en las mismas y lo único que hacen es estorbar. Pero sin embargo en España pues tenemos empresas punteras en casi cualquier parte, sobre todo en componentes. Ahora estamos empezando a ver empresas ya trabajando más desde el punto de vista de operador, ¿no? Más de la cara visible. Y en la Luna pues lo que tenemos es, estamos nosotros, está también Workspace en Galicia, que están trabajando pues en básicamente en rideshare hacia la Luna, es decir, un vehículo para llevar tus cargamentos hacia la Luna. Nadie los conoce. Sin embargo, es una misión apasionante que está al nivel de otras empresas que tienen mucha publicidad como Momentus o como Spaceflight o como The Orbit, ¿no? Que es italiana. Luego también tenemos un montón de empresas pequeñitas que no tienen tanta publicidad, que fabrican componentes, ¿no? Y al final yo estoy muy seguro que la industria nuestra estará muy presente allí. No sé yo si estaremos presentes tan visibles como puede estar un SpaceX, o estaremos presentes más por detrás, pues dando componentes de calidad, dando ingeniería de calidad y sobre todo dando pues servicios como los que dan ahora mismo pues Deimos o GMV de diseño de emisión y demás, ¿no? Que esas son las cosas que no se ven, pero al final es la base de todo, ¿no? A mí me gustaría ver más iniciativa española en el sector espacial. Pero bueno, es que como no hay como la gente no lo conoce, pues está un poco abandonado, pero me gustaría verlo más. Porque yo creo que España es un país ideal en Europa para empezar una empresa espacial. Para empezar, la agencia espacial la acaban de empezar y no hay líos políticos, como puede haber en países como Italia, Alemania, Francia, que cierta parte del presupuesto tiene que ir a los suyos y los suyos pues son sus coleguitas de toda la vida. Es decir, no hay que luchar contra eso. Pero sin embargo, pues sí que está muy desarrollado toda la parte regulatoria gracias a Spasat. Sí que está desarrollado pues la base de ingeniería está muy desarrollado. Es muy barato trabajar en España comparado con Alemania, ¿no? Entonces, al final, una empresa española necesita menos financiación que una empresa alemana, por ejemplo. Y bueno, en general, pues se vive muy bien. Eso lo sabemos todos. Entonces, a mí me gustaría verlo más. Yo creo que poco a poco, sobre todo si las empresas que estamos empezamos ya pues, a darle más visibilidad al sector, iremos animando a todos esos españoles que están fuera a que se vayan volviendo y que vayan empezando empresas aquí, ¿no? Con suerte, pues la agencia espacial empezará a dar facilidades, como está dando Luxemburgo, para, para crear empresas y no pondrá barreras, sino facilitará las cosas. Pero bueno, todo eso está por ver. Bueno, dejamos aquí un bonito mensaje para acabar la conversación, ¿no? De que en España tenemos mucho que aportar. Igual nos falta creer, ¿no? que nos los creamos un poco más, ¿no? Y saquemos un poco más pecho respecto al resto de colegas europeos e internacionales, pero tenemos buen talento repartido por el mundo, pero también aquí en casa. Y esperemos, ¿no? que muchas más iniciativas se animen a entrar a la industria espacial. Aprovecho con esto y vamos a empezar con algunas de las preguntas de los espectadores, ¿no? Tenemos Diana Franco nos pregunta un poco cuáles son los principales obstáculos para contagiar, ¿no? Esta certidumbre o incertidumbre de un proyecto de estas características, ¿no? Ligado un poco con lo que has hablado. Claro. A ver, el principal obstáculo es que la gente ve la Luna como algo de ciencia ficción, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es enseñar a la gente que eso no es así. Y eso es muy sencillo, porque hay muchas misiones planeadas y cada día o cada semana salen decenas nuevas. Entonces, nosotros enfatizamos mucho el trabajar, pues, no basado en proyecciones extremadamente optimistas, que eso alguna vez nos lo ha hecho algún inversor de, no, esto, pues si no llegáis a los 1.000 millones de ingresos, pues no vale. Bueno, a ver, es que no va a haber 1.000 millones de ingresos, pero sí que va a haber un mercado y te lo puedo justificar porque hay, pues, este número de entidades planeando este número de emisiones en estas fechas. Y bueno, pues te las puedes creer o no te las puedes creer. No, obviamente luego está la discusión de, bueno, ¿cuántos lo conseguirán? Pues lo conseguirán el 50%, el 70%, el 10%. Eso ya lo veremos, pero ahora mismo, pues la proyección es esa, ¿no? Entonces, al final, para convencer a la gente de la realidad, lo mejor es mostrarles la realidad y ya está. No hay que hacer proyecciones extravagantes de, no, pues esta industria va a valer cientos de miles de millones de aquí a 5 años, porque eso no se lo cree nadie. Eso sí que es ciencia ficción.
Hay gente que lo hace, hay empresas que lo hacen sin ningún tipo de vergüenza. Bueno, eso ya cada uno con sus preferencias, ¿no? Yo prefiero vender cosas sólidas. Hay gente que le gusta vender humo, cada uno con lo suyo. Sí, precisamente ligado con otra pregunta, ¿no? que nos hacía también Diana, ¿no? Sobre qué papel juega el marketing, la comunicación, un poquito de la parte de outreach, ¿no? Ujú, en nuestra industria. ¿Qué opinas al respecto? ujú. Pues yo creo que cada vez es más fundamental, ¿no? Más que nada porque cada vez hay más empresas y aunque sea una industria pequeña, hay que darse a conocer. Entonces, sobre todo lo que es el marketing para que el resto de empresas te conozcan y te tengan en cuenta en sus planes, porque pues, si alguien va a la Luna pero no tiene ni idea de que nosotros existimos, pues sus comunicaciones las va a planear como se hacía hasta ahora de toda la vida, directo hacia tierra y ya está. No van a hacer absolutamente nada más. Pero sin embargo, pues sí que es necesario marketing, es necesario ir a eventos, es necesario relaciones públicas para que la gente te conozca y sobre todo para que los inversores y la gente que toma las decisiones en las agencias espaciales, en los gobiernos, empiece a conocer de verdad lo que se está moviendo desde el mundo de vista privado, ¿no? Porque ahí es cuando empezarán a ver, a darse cuenta de que el que no apoye todo esto se quedará detrás. Y el que se quede detrás en la Luna, pues perderá una oportunidad muy grande tanto de crecimiento económico como de crecimiento científico y tecnológico, ¿no? Entonces, eh, yo personalmente la comunicación científica o la divulgación y demás no lo veo tanto necesario como se ha enfocado típicamente, que es a niños pequeños y demás, para emocionarlos y eso. Yo creo que tiene que estar enfocado a la gente que toma las decisiones, para que facilite el desarrollo de toda esta industria, para que invierta en ella. Y luego ya, cuando esté invirtiendo y empiece a haber empresas, ya vendrán los niños. Es decir, creo que a un niño le gusta mucho más ver un cohete de SpaceX explotando que una charla sobre las ventajas económicas de extraer agua en el polo sur de la Luna, ¿no? Sin embargo, a un político o a un inversor, pues le gusta más lo segundo y eso yo creo que es donde nos tenemos que enfocar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Al final, ligado con esto también, nos pregunta David Rodríguez, ¿no? ¿Cómo afecta, ¿no? a este desarrollo, tanto desarrollo de infraestructura como búsqueda de capital privado, la situación actual de incertidumbre, ¿no? O sea, Ujú, respecto también al marco legislativo, ¿no? O sea, al final ujú, nos movemos con el Lunar Treaty que llevan en vigencia décadas, ¿no? ¿Cómo ujú. maneja la incertidumbre una empresa como Plus Ultra? Em, a ver, dicho mal y pronto, lo que hacen la mayoría de las empresas es que no lo manejan, lo ignoran. Pero bueno, siendo un poco más serios, la incertidumbre, a ver, separemos, la incertidumbre actual, tipo por la pandemia y demás, curiosamente no ha afectado mucho al sector espacial. Seguramente porque son proyectos a largo plazo que no dependen tanto de la demanda en cada momento. Entonces, pues, si hay un confinamiento, no es como un bar que pierde todos sus ingresos, ¿no? Eh, Incertidumbre en cuanto a marco legal y demás, ahí tienes dos vertientes, ¿no? Está la vertiente de decir, bueno, no puedo hacer nada hasta que no esté clarificado, y está la vertiente de decir, bueno, yo voy a hacer y ya que me digan que está mal o que no, ¿no? Es decir, básicamente más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí, y yo creo que depende mucho en función de los países. Si ves países como Estados Unidos o Luxemburgo, están yendo más por la segunda, ¿no? De más vale pedir perdón que pedir permiso. Pues han firmado su propia legislación nacional para permitir apropiación de recursos y demás. Y luego Estados Unidos pues empezó con los acuerdos Artemisa, que cada vez llevan a más países a defender pues un desarrollo abierto a la comercialización y que da cierta seguridad legislativa, ¿no? Sin embargo, pues hay otros países, pues por ejemplo Alemania me viene a la cabeza, que son mucho más conservadores, ¿no? Y bueno, cuando digo Alemania no es que toda Alemania sea así, por ejemplo en el marco regulatorio, en el marco de frecuencias, que tampoco está regulado, Alemania es muy progresiva y quiere que se regule y están dispuestos a ayudarnos a hacerlo, ¿no? Pero bueno, al final aquí, como hay un vacío legal, yo creo que lo que va a pasar es que pues los hechos se adelantarán al papel. Y cuando empieza a haber empresas aterrizando en la Luna y empieza a haber empresas extrayendo recursos, entonces se afanarán a tener un acuerdo para el uso de los recursos lunares. Igual que pasó la otra vez, porque al final el acuerdo actual, que es el Outer Space Treaty, el Tratado del Espacio Exterior, se firmó después de que empezase la carrera espacial. Se firmó en 1967, estaban ya casi los Apolo allí.
Es decir, hizo falta que los rusos lanzasen los satélites, los americanos lanzasen satélites, empezasen a lanzar misiones tripuladas, empezasen a lanzar misiones lunares y entonces se sentaron a hacer un tratado. Yo creo que aquí pasará básicamente igual. Sí, al final que la regulación sea un bottleneck o sea un enabler, va a ser crítico, ¿no? Para este tipo de despliegues de esta infraestructura. Seguimos con las preguntas. Nos pregunta Guillermo si Plus Ultra tiene planes de eventualmente extender sus servicios a Marte. Pues cuando haya un mercado, desde luego. La cosa es que haya mercado. Y cuando lo veamos, pues iremos. Si Starship empieza a volar, como dicen, en 2024 o 2025, pues es posible que planeemos algo para Marte también por esas fechas. Al final, nuestro único criterio es que haya un mercado comercial. El mercado dictará los siguientes pasos de Plus Ultra. Efectivamente. No, al final necesitamos a alguien que pague. Es decir, si hacemos algo es porque a alguien le sirve y nos va a pagar por ello. Obviamente está el aspecto del amor al arte, de todo lo que nos gusta a todos de la industria espacial, pero ir a Marte porque sí, pues nadie me va a pagar el viaje. Yo no soy Jeff Bezos que puede vender miles de millones de acciones de Amazon como si nada y financiarse su propio programa espacial, ¿no? Sí, al final, si el señor Musk y compañía cumplen sus promesas, ¿no? Pues puede ser que haya cierto mercado, ¿no? Esperando a conectarse de vuelta a la Tierra, ¿no? Para mantener cierto contacto Ojalá, aunque estén en la distancia, ¿no? ojalá. Perfecto. Cerramos con una pregunta un poco diferente respecto a Space Debris. Pregunta Diana, ¿cuál es tu opinión respecto a Space Debris? Y aquí añadiría yo, ¿no? Concretamente en el contexto de las órbitas lunares. A ver, la basura espacial obviamente es un problema, ¿no? Pero yo separaría pues, las órbitas espaciales de la Luna y las terrestres, porque las terrestres ya están saturadas. Ya ciertas órbitas, como pueden ser de 2.000 kilómetros, por debajo de 2.000 kilómetros, ciertas órbitas bajas están ya saturadas y nadie va a ellas, y por eso las nuevas constelaciones están yendo a 500, 550 kilómetros y demás, o directamente a 1.100. Nadie se está quedando entre medias. Y pues ahí va a haber que aprender a convivir con ellas, ¿no? Y eso al final pues tendrán que poner protección a los satélites de alguna forma para que no sean tan sensibles a la basura espacial, y habrá que mejorar todo lo que es el tráfico de satélites que, bueno, están trabajando en ello y no vamos a entrar en eso. En la Luna lo que hay que hacer es hacer las cosas bien desde el principio, ¿no? Entonces hacer las cosas bien implica, por un lado, no dejar basura orbitando porque sí. Por otro lado, las órbitas cementerio, no usarlas, porque al final una órbita cementerio es básicamente una órbita en la que decides, bueno, esta la voy a ensuciar y ya está, pero en verdad lo que habría que hacer es despejar las órbitas lo más posible, ¿no? Nuestro objetivo, nuestros satélites, la idea es lanzarlos a una órbita, es decir, una vez que ya acabe la vida, lanzarlos a una órbita heliocéntrica, no lanzarlos alrededor del Sol. Es decir, que escapen completamente el entorno de la Tierra y de la Luna y que empiecen a orbitar pues entre la Tierra y Marte, y que bueno, ahí hay muchísimo más espacio, ¿no? Pero obviamente el objetivo a largo plazo, una vez que ya esté la industria lunar más desarrollada, pues deberá ser reciclar, deberá ser pues ir a por esos satélites, reciclar los componentes que se puedan, o incluso que los satélites pasen a ser plataformas que sean construidas en órbita y tú básicamente lo que haces es llevar los componentes y lo único que tienes que hacer es actualizar los componentes cada vez, ¿no? Pero bueno, eso ya estamos hablando de una visión más a 15, 20 años vista. Es decir, no estamos hablando para nuestra primera generación. Nuestra primera generación queremos eso, dejar el espacio lunar tan limpio como nos lo encontramos. Muy bien, muy interesante. Con esto no sé si queda alguna pregunta a la audiencia, que no haya. Es la última oportunidad. Si hay alguien que tenga alguna pregunta más. Y si no, con ello. Mira, hay aquí, si quieres, la última que respondemos, la pregunta de Alberto Jimeno sobre cómo está entregada la industria a nivel europeo versus agencia nacional y si ayudaría más o menos integración.
o no afectaría a la parte comercial? Yo creo que no afectaría a la parte comercial, el integrar más o menos, porque ahora mismo bueno, está muy integrada porque tienes gigantes como Airbus, Thales y demás que trabajan en todos los países europeos, eh, pero más integración no ayudaría a la parte comercial ni la perjudicaría. Es decir, simplemente pues cambiaría la gente cómo funciona, cambiarían cómo se funcionan los presupuestos y demás, pero al final la situación que hay ahora mismo es que pues las agencias espaciales tienen su presupuesto, la Agencia Espacial Europea es una confederación de agencias espaciales que gestiona una parte de su presupuesto ellos y el otro lo gestionan las agencias nacionales y poca parte de ello va hacia el desarrollo comercial, como el nuestro, ¿no? Entonces, el que cambie esa situación a nosotros nos afectaría muy poquito. Algunas ramas del sector espacial, pues sí que les afectaría. Pues no sé, como la fabricación de cohetes, por ejemplo, o las misiones interplanetarias que financia la Agencia Espacial Europea. Pero, y en ese caso a lo mejor sí que sería mejor tener algo más de integración, pero bueno, ya por problemas de retorno geográfico que vemos que a veces pues causa problemas como la última nave a Marte que mandó la Tierra, que se estrelló, que mandó Europa, que mandó la Agencia Espacial Europea, que se estrelló por usar componentes subóptimos porque tenían que escogerlos de cierto proveedor por retorno geográfico del presupuesto, ¿no? Entonces, esas restricciones, si las quitasen y se integrasen mucho más operaciones y funcionase como Estados Unidos, pues a lo mejor tendríamos sondas en Marte, cosa que somos los únicos que no lo tenemos, ya incluso Japón tiene. Digo Japón, China. Así que De momento no hemos esa es mi opinión. conseguido, como europeos, todavía llegar a Marte. Dos preguntas más que han entrado último minuto. Por una parte, un tema del que has hablado un poco, ¿no? ¿Cómo se justifica un poco el mercado lunar cuando la mayoría, o sea, el mercado comercial en este sentido, cuando la mayoría de misiones están financiadas, ¿no? por dinero público? A ver, lo primero es cambiar una concepción de que es que la mayoría de las misiones siguen pagadas por dinero público. Menos del 50% de las misiones planeadas son con dinero público. Y esto es porque las empresas de alunizadores quieren tener al menos una misión al año y ya están trabajando y eso lo van a tener que cubrir con demanda comercial, ¿vale? Hasta 2024, de todas las misiones planeadas, la mitad son públicas, la mitad son comerciales y más allá de allí esperamos que al menos 2/3 sean comerciales. Descontando el programa Artemis, ¿vale? Y luego, igualmente, tú puedes tener un mercado sin ser directamente el cliente de la NASA. Al final, nuestros clientes son los clientes de la NASA. Estas empresas necesitan ellos poner sus sistemas de comunicaciones, necesitan ellos encargarse de su segmento de tierra y pueden ser clientes nuestros. Entonces, ahí existe un mercado. Ahí existe un mercado como proveedor. Ya, si quieres entrar en la discusión filosófica bueno, es que eso no lo llamo comercial y demás, al final nuestro mercado de comunicaciones es comercial. Porque nosotros tenemos clientes comerciales. La industria en general está sostenida por dinero público hasta ahora, pero bueno, la NASA, por ejemplo, lo está haciendo bien en el sentido de que está generando una demanda para ayudar a las empresas a generar más demanda más allá, ¿no? Y llegar un poco más lejos y no quedarse solo con el proyecto que financia la NASA. Entonces ahí la esperanza de todos y la expectativa de todo lo que hay planeado es que el mercado comercial se desarrolle a partir de las misiones primeras que han sido pagadas por el dinero público. O sea, al final un porcentaje interesante, 2/3 de las misiones planeadas actuales ya son privadas y es un porcentaje que la tendencia será crecer en el futuro. Vamos a cerrar con la última pregunta de Juan, ¿no? Una pregunta muy adecuada para acabar este Space Café España. ¿Alguna idea para aspirantes a emprendedor en el espacio y algún consejo o recomendación en base a tu experiencia, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a alguien que quiera empezar hoy una empresa? Pues lo fundamental es el equipo. Lo fundamental es conseguir un buen equipo por dos razones. Lo primero, por complementar tus habilidades, porque no hay nadie que conozca todas las cosas que hay que hacer y que sepa de todas las ramas que hay que tocar. Y segundo, por complementar tu tiempo, porque al final solo hay 24 horas en el día. Entonces, en el momento en el que tienes un equipo, la capacidad de trabajo no se multiplica, sino que crece exponencialmente. Y sobre todo en el momento en el que tienes gente especializada, ¿no? Nosotros tuvimos problemas a la hora de contactar clientes hasta que tuvimos a alguien que había vendido comunicaciones por satélite durante los últimos 15 años. Y este tío, pues, sabe perfectamente lo que hace.
Con los ingenieros igual, nosotros fuimos capaces de tener nuestro primero concepto y demás, pero hasta que no tuvimos a bordo los ingenieros no pudimos empezar a verificar las mejores órbitas, las mejores condiciones de diseño, cosas que nos habíamos olvidado, el calendario, cerrarlo bien. Entonces, al final, lo fundamental es el equipo. Una vez que tienes un equipo que cubre todas las ramas, ya estás en una posición de poder ponerte a levantar capital. Y a partir de ahí, pues es mucha paciencia, coger siempre feedback para mejorar cómo presentas tu proyecto y tal, y probar y probar y probar, hasta que encuentres a alguien que le encaje y que apueste por ti. Al final, un muy buen resumen, buscar el equipo adecuado y persevera, ¿no? Al final es lo que buscan también. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer tenerte hoy aquí. Espero que te hayas pasado bien. Desde luego, me ha encantado. Muchas gracias, Ethan. Muchísimas gracias a todos los espectadores. And Torsten, I think we hand it back to you for a short wrap-up. If you're with us. Yeah, of course I'm with you. I'm listening if I don't understand anything, but I was listening and learning. So, yeah, thank you very much for kicking that first session off, and it seems to be very, very informative. I got some very nice feedback already on the social media channels, so that's great. So, for all of you in the audience, and of course for both of you, what do we have on our plate for the next week? 3 Space Cafes. First one on the 1st of June are my 33 minutes with Professor Thomas Schildknecht. And if you're into astronomy and sustainability, he is a man to go and to listen to. He's a professor at the University of Bern and one of the really top-level researchers on that matter. And I picked up a bit about space debris that you talked about as well. So on the 3rd of June, we have our next Space Cafe Australia by Annie Handmer, and her guest will be Tim Parsons. Then on the 4th, we have our next Space Cafe Russia, so in Russian, by Elena Morozova, for those of you that speak Russian. The week later, I have a 33-minute talk with Dr. Cassandra Stair, again, someone from Australia. And then on Thursday, the 10th, we have the next session of Moriba's Vox Populi. So Dr. Moriba Jah will talk with his guest about, I think this time, space tourism for everyone. So he has Katie Coleman, an American astronaut, on his panel, and Deborah Suss from Space Hero, and a few other top-level people. And then on the 11th of June, we have our next episode of our Space Cafe Benelux in English. And our Banu and Chiara will talk with the CEO of Spire Maritime, Simon van den Dries. So because these guys are based in Luxembourg. So all events are online on Eventbrite as always. And as always, we would like to hear your feedback. So please check in with us on Twitter and Facebook, LinkedIn. Don't forget to sign up to our daily or bi-weekly newsletter of our Spacewatch.global. And if you like to treat yourself with something special, become a Space Watcher today. Your support will help us. Take your credit card and visit our fan shop at shop.spacewatch.global. I know I repeat myself, but we need your support to continue our work. Thank you all very much for your interest today. And thank you, Carlos and Izan, for, I think, inspiring talk, even so I'm not the one who can judge on that, but at least of being our guest today. And thanks again also to the team behind the scenes for supporting that every time. I hope you all will stay safe, stay healthy. Thank you very much for joining us. Hope to see you next week. In the meantime, visit our website, follow us on social media, and have a wonderful weekend. And don't forget, become a Space Watcher. Thank you very much. Thank you, Torsten. Take good care. Thank you, Torsten. Thank you, everyone. Bye. Good weekend.